En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendepia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Aquí estamos de nuevo con un nuevo tema. Y hola Bea, como siempre, con mi compañera. ¿Cómo estás? Hola Semi, muy bien. ¿Y tú qué tal? También bien. Y pues hoy tenemos un tema que es bastante interesante. Bueno, todos, ¿verdad? Creo que siempre decimos eso en todos los episodios. Pero todos no son. Justo. Y este específicamente es sobre un fenómeno que pues impacta mucho a la vista, ¿no? Que es bastante reconocido y que de pronto incluso ha tenido un gran impacto en la cultura popular, ¿no? Que muchos lo llegamos a conocer de niños por Tierra de Osos. Ah, sí, claro. Y que pues son las auroras boreales, ¿no? Sí, de hecho justamente pues hay muchas personas que tienen como meta de la vida ir a ver las auroras, ¿no? Porque pues sí. Me incluyo. Porque sí. Justamente pues es un espectáculo, ¿no? Bueno, yo la verdad nunca he ido, pero pues de cómo se ven en fotografías y esto, se ve que es algo digno de admirar, ¿no crees? Sí, bastante, y que incluso se pueden encontrar fotografías que se llegan a tomar cuando se ven desde el espacio. Ajá, que se ven increíble. Pues impresionantes, ¿no? Sí. Y que pues ha sido un fenómeno que de pronto pues sí hemos escuchado hablar de él y que sí es como pues incluso recurrente en algunos casos, pero pues que no muchos tenemos muy en claro cómo se forman, ¿no? Y en qué consiste este fenómeno. ¿Cómo me las como? Sí, con qué se comen. Sí, de hecho algo que se me hace muy interesante es que pues este fenómeno pues se crea principalmente justo en los polos, ¿no? de nuestro mundo, que yo no sabía que justamente también, porque normalmente pensamos que es solo en el norte, ¿no? Y resulta que también hay en el sur, y que resulta que, o sea, no es como que las auroras boreales son justamente las que están más bien en el norte, y las del sur se llaman diferentes, ¿no? Que se llaman auroras aureales. O australes. Ajá. Pero ¿por qué son más conocidas las del norte? ¿Son diferentes? Pues no es que sean diferentes, a final de cuentas responden al mismo fenómeno. Es justamente un fenómeno que crea pues esta singularidad en los polos del planeta, que ajá, pues son los dos. Pero pues en algún momento también se puede tomar en cuenta que los pueblos que más hablaban de ellas en sus historias estaban pues justo en el norte, ¿no? En América, lo que eran los Inuit, los Sami, que eran los que hablaban de estas historias sobre pues las auroras boreales, que justamente pues era un fenómeno que impactaba mucho, ¿no? Sí, sí. Dependiendo de la comunidad, era la historia que tenían, desde que eran niños jugando con la cabeza de una morsa, que usaban como pelota,
también que eran espíritus, había historias de que, o leyendas más bien, de que se trataba del paso de un zorro legendario que dejaba como estela de fuego detrás. Había quien los consideraba presagios de vida, otros que eran presagios de muerte, otros que pensaban que no se podía ni cantar ni bailar debajo de su luz a menos que se quisiera traer a la tragedia. Oh, wow. Un montón de cosas significaban. Justo como en Tierra de Osos. También había pueblos que veían ahí a sus ancestros, la historia de sus generaciones, no solo humanas, sino también animales. Entonces, pues en realidad, donde más pues convergió la historia fue más en la zona norte, en donde todas estas historias pues eran más conocidas, más habladas. En la zona sur, pues aunque sí llegó a haber alguna que otra leyenda, no tuvieron tanto peso como las del norte. Entonces poco a poco pues se fueron, como puede ser eso una explicación de por qué se fueron popularizando más esas, pero pues sí es un fenómeno que se da en ambos sitios. Ya, sí. A lo mejor también tiene que ver por esta cuestión del acceso, ¿no? Porque entiendo que el polo sur es muchísimo más frío. Sí, también pudo haber jugado un factor ahí sobre, pues... temperatura, comodidad. Pues sí, más que comodidad, justo que no hubiera tantas comunidades cercanas, justo para que pudieran apreciar el fenómeno y pues que pudieran hablar de él, ¿no? Claro. Y es que también pues además de que pues son luces en el cielo que se ven muy lindas, yo creo que pues justo por eso también surgieron estas leyendas pues más bien como positivas, ¿no? Felices. Pero también pues resulta que tienen diferentes colores, ¿no? Uh-huh. Y esto pues vaya, porque creo que estaría interesante empezar a ver pues qué son las auroras, ¿no? Porque se ven muy bonitas, pero cómo se crean o cómo salen, ajá. A ver tú primero. Bueno, para empezar, este es un fenómeno que está directamente relacionado con el sol. Uh-huh. Que de hecho hay muchos registros históricos, porque pues en realidad las auroras boreales existen desde que el mundo es mundo, desde que tenemos un campo electromagnético, porque justamente este es el que juega un papel fundamental en la creación de las auroras boreales, ¿no? Existen muchos registros bastante antiguos. De los más datan de la antigua Mesopotamia, en concreto durante el reinado de rey Nebuchadnezzar II, que es bastante conocido como un líder de la ciudad de Uruk, que también sale en la Biblia, en inscripciones cuneiformes, en fuentes judías posteriores, autores clásicos, que vivió aproximadamente del 6005 antes de la era común al 562 antes de la era común, y que también es reconocido su periodo como uno en donde se investigó bastante lo que pues ahora concebimos como ciencia, ¿no? Y estamos hablando de pues hace más de 2500 años. Sí, eso justo te iba a decir. Donde los astrónomos reales registraban estos fenómenos y pues gracias a esto, por las descripciones y por cómo las narraban, se sabe actualmente que pues se trataba de auroras boreales. No era común en la zona que llegaran a ver. Eran ahora sí que fenómenos ciertamente extraños, pero aún así pues existían, como también existen observaciones de las auroras en lo que son las bastantes crónicas chinas, registros de Europa, relatos nórdicos, y todo esto pues justamente cada quien adaptándolo a pues sus creencias, ¿no? Y pues ahora sí que algunos tenían un punto de vista un poco más científico,
otros tenían un punto de vista más mitológico, pero pues a final de cuentas eran registros que pues tenemos al día de hoy, ¿no? Sí, claro. Y ya pues el nombre como tal de aurora boreal originalmente se encuentra como aurora borealis, se le atribuye a Galileo Galilei aproximadamente en el año 1619 ya de la era común, que habría utilizado las palabras de aurora por la diosa romana del amanecer y borealis refiriéndose al dios del viento del norte. Entonces el conjunto de ambos crearía el nombre, y de hecho él estaba convencido de que las luces eran un reflejo de la luz solar en la atmósfera, lo cual era una buena teoría, pero no es verdadera. Ya fue a finales del siglo XIX y comienzos del XX que se empezó a comprender un poco más científicamente el fenómeno, y un físico noruego de nombre Christian Birkeland fue quien propuso una teoría de que electrones procedentes de zonas activas del Sol, es decir, las manchas solares, eran guiados por el campo magnético terrestre y daban por ende el fenómeno de las auroras boreales, ¿no? Y de hecho, para demostrarlo, diseñó un experimento con una especie de tierra en miniatura magnetizada y de hecho es famosa, se llama Terrella, y que bajo ciertas condiciones controladas logró reproducir luces bastante similares a las auroras, que de hecho sus investigaciones se consideraron pioneras y sentaron las bases de lo que hoy se llama ciencia de auroras, que pues es la ciencia de las auroras boreales, ¿no? Es algo así como una ramificación. Y de hecho también en México hubo ciertas dataciones de las auroras boreales en la antigüedad, en las épocas coloniales, y esto es de hecho un fenómeno bastante extraño, porque normalmente las auroras boreales, porque sí están en los polos, no es un error, sí están en los polos, pero hay momentos en donde el sol tiene tanta actividad que llega a otras partes, ¿no? De hecho ha habido fenómenos en donde se han visto en Cuba, en Países Bajos y en México. De hecho el año pasado se logró ver algo que casi llegó a una aurora boreal completa en México. Y la datación más antigua es que el 4 de noviembre en México, que se tiene, es que el 4 de noviembre de 1602, esta es una datación que proviene de una bitácora de un galeón, describe lo que son las luces en la Alta California, y casi 2 siglos más tarde, para que vean que no es común, en 1789 se documentó una aurora boreal en la Ciudad de México, que de hecho fue la primera registrada en una latitud tan baja en América. Sí. Porque, o sea, fue un fenómeno súper extraño y fue observada y analizada por eruditos novohispanos como José Antonio Alzate, Antonio de León y Gama y José Francisco Diamas Rangel, que también en sus momentos también provocaron un poco de pánico por si se trataba de algún tipo de presagio de que algo malo iba a suceder, porque no era un fenómeno tan común, y pues justamente en este concepto de que es algo muy extraño de ver en la zona, literalmente único en la vida, pues sí asustaba a la gente. Usualmente no lo veían como las luces bonitas del polo, sino como que probablemente era un presagio de que todos iban a morir o algo así. Sí, se lo vivían estresados el resto del año. Sí. Y pues en realidad ahora se conoce que este fenómeno pues justamente es provocado por el sol, ¿no? Las investigaciones, como las ya mencionadas, abrieron las puertas a que se conociera que, pues para empezar, no es un presagio en sí, ni de algo bueno, ni de algo malo, excepto en las connotaciones detrás que pueden llegar a afectar la vida humana. Pero pues para esto se tiene que entender cómo se forman, ¿no? Y este fenómeno es un derivado de los vientos solares.
que pues son corrientes que están completamente cargadas de partículas, a su vez partículas cargadas, electrones y protones, que pues el Sol está arrojando constantemente hacia todo el espacio. Y cuando estos vientos solares alcanzan la Tierra o planetas que tengan un sistema de similar al de la Tierra, por ejemplo, otros planetas como Júpiter, ajá, también tienen auroras boreales. Que tienen que tienen que tener gases, ¿no? Ajá, gases y pues la atmósfera de los planetas que conocidos, pues sí tienen que tener ahora sí que esos requisitos para tenerlas. Y cuando se encuentran en la magnetosfera, que es como la burbuja magnética que protege al planeta, ahora sí que lo que impide que el Sol nos mate a todos, la mayor parte de estas partículas es desviada, pero algunas quedan canalizadas hacia las regiones polares. Por esto se debe a que se ven ambos polos, y en estos lugares es donde las líneas del campo magnético convergen, que al llegar a la ionosfera, la capa más alta de la atmósfera, las partículas colisionan con átomos y moléculas de gases. Efectivamente, esto es ahora sí como un proceso químico. Uh-huh. Gases como el oxígeno, el nitrógeno, entre otras, que al colisionarse transfieren la energía de los átomos, obligándolos algo así como a relajarse, liberando energía en forma de luz, es decir, fotones, creando emisiones luminosas que pues ya nosotros vemos como las auroras boreales, ¿no? Sí. De hecho, justo, pues depende también de muchas cosas, ¿no? ¿Qué tan intensas van a ser las auroras? A lo mejor también justo, pues si se ve en altitudes más bajas, etcétera, etcétera. Y creo que está interesante como profundizar un poquito más en eso. Porque, por ejemplo, bueno, creo que es interesante también ver este tema de por qué el Sol saca así partículas así como al azar. Y es que justamente resulta que pues el Sol es justamente pues ¿se acuerdan del capítulo de los reactores nucleares? Bueno, el Sol básicamente es un reactor nuclear, entiendo. ¿Se acuerdan que justamente aquí los centros nucleares pues justo hacen más bien de un átomo más grande, o sea que justamente tiene muchas partículas, hace dos, ¿no? Está muy interesante eso porque justamente eso es la fusión, pero resulta que el Sol lo hace al revés. Entonces, en lugar de que justamente se creen dos partículas grandes de una más grande, pues él justamente hace helio de dos partículas pequeñas. Entonces con dos hace una. Pero bueno, sabemos que justamente en este proceso de creación de partículas, por así decirlo, pues se genera energía. Y justamente esa energía pues es la que sale en forma de electrones y luz. Y eso es justamente lo que es pues la plasma, que quedamos que era justamente esta pues vientos solares que son justamente los que emite el Sol. Entonces es muy interesante porque justamente estas partículas que después viajan a la Tierra pues también modifican el campo magnético, ¿no? Porque justamente es como decías, ¿no? Es una burbuja. Uh-huh. Y entonces aplasta. Y yo me lo imagino así como si tuviera como una gran masa y literalmente aplastara pues el campo y incluso se crea también como ondas de choque que justamente pues son interplanetarias y pues modifican. Por eso también luego dicen que el campo magnético está sufriendo cambios. Uh-huh. Y por eso de repente también pues hay
complicaciones en las telecomunicaciones y todo eso que tú también decías, ¿no? Es muy interesante porque claro que el sol en ciertas épocas también saca más partículas de las normales, y de hecho pues eso justamente afecta también pues la calidad de la aurora boreal que se tiene, ¿no? De hecho hay como 3 categorías de vientos solares. Y pues normalmente, pues como decías, ¿no? Siempre está sacando partículas, pero justamente esas suelen llegar al plano ecuatorial, que pues es considerado el viento solar lento, porque justamente es, bueno, solo entre comillas, porque en realidad es muy rápido. Pero justamente estas partículas en viento solar lento alcanzan aproximadamente 400 kilómetros por segundo. Por segundo, o sea, es muchísimo, ¿no? O sea, si tú quisieras viajar con esta velocidad, por ejemplo, de aquí de México a España, por decir algo, a Madrid, pues justamente según una ruta común es de 9,000 kilómetros a 11,400 kilómetros, y si la viajaras justamente pues a la velocidad de estas partículas del viento solar lento, pues llegarías ahí de entre 28 segundos, más o menos. O sea, es súper rápido. Pero bueno, ese es el lento. Y justamente normalmente cae como en las zonas ecuatoriales. Hay uno que es rápido, que ese es como el que normalmente cae, pero en los polos. Y pues justo durante... pues, o sea, este viento solar ya alcanza velocidades de 500, 800 kilómetros por segundo. Y después están las eyecciones de masa coronal, que esos son los vientos más rápidos, y de hecho esos son los que justamente, como las partículas van muchísimo más rápido, de hecho van a una velocidad de 3,200 kilómetros por segundo, o sea, lento de 400 kilómetros por segundo, el rápido de 3,200 kilómetros por segundo, es muchísimo más. Esa misma distancia de Madrid a México la recorrerías no en 28 segundos, la recorrerías de 3 a 5 segundos, o sea, es súper, súper rápido. Y esas son justamente cuando pues hay muchas partículas y además van muy rápido, y cuando justamente estas chocan con el campo magnético de la Tierra, pues como yo me lo imagino así, ¿no? O sea, como son tantas, crean justamente como una capa, por así decirlo. Y luego justo causa que en latitudes, porque recordemos que pues las latitudes son las que están como pues, o sea, en el lado más ancho de la Tierra, ¿no? Que es justamente como el cinturón, donde pues es precisamente el Ecuador, ¿no? Ahí pues cubre más la Tierra, entonces por eso se puede ver en latitudes más bajas. Sí, entonces está bastante interesante todo esto. Además de que pues, o sea, recordemos que también la Tierra pues tiene la atmósfera, ¿no? Y yo también me impresionó mucho que pues la atmósfera resulta que también tiene varias capas en sí. Y cada capa pues también tiene como diferentes componentes. Y también depende de justamente la velocidad del viento solar, en qué capa ahora sí que logra penetrar justamente la atmósfera. Está interesante porque, y bueno, también de eso depende pues de qué color son, ¿no? Porque también hay que entender que no hay de un solo color, ¿no? Y se ven las imágenes. Las verdes son las más comunes, pero también hay azules, morados, incluso amarillos, rojos también, rojos, ¿no? Púrpuras, rosados. Entonces, ahora sí que los colores del arco iris. Sí, y es que justamente pues el color también depende de pues el gas con el que está haciendo reacción el viento solar. Exactamente. Y pues bueno, las capas de la atmósfera son como 4, 5. Y está interesante porque pues en donde justamente hay estos gases para que pues los electrones y las partículas cargadas que emite el sol puedan hacer reacción, pues es justamente en
la segunda, o sea, si lo vemos de afuera para adentro, es la segunda, ¿no? O sea, es relativamente arriba. Y es en la termósfera, que justamente esta es, o sea, es diferente al campo magnético, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Sí. Y ahí justamente existe oxígeno, helio, hidrógeno. Pero está muy interesante porque según en esta capa o en esta capa de la atmósfera hay temperaturas de 2500 grados centígrados, pero que no hay moléculas de aire que puedan transferir ese calor. Eso se me hizo muy loco. Pero bueno, normalmente justamente las auroras se producen en esta capa, que es, de hecho tiene, o sea, está a una altura de 690 kilómetros de justamente pues de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que hay otras capas, ¿no? Por ejemplo, justamente sabemos que, o se conoce muy bien que existe la capa de ozono, ¿no? Que esta en realidad está en la estratosfera, que es, si ahora vemos de adentro, o sea, si ahora vemos la Tierra de abajo para arriba, es justamente la segunda. Y es también muy interesante porque resulta que si el ozono pasa a la troposfera, que es justamente la que pues está pues con nosotros, pues ya puede hacer reacción con otros elementos y pues puede generar justamente contaminantes como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles como el COP con la luz solar. Entonces, bueno, básicamente está súper llena de nuestra atmósfera de gases, que son justamente con los que chocan las partículas del viento solar. Y entonces, pues ahí en la ciencia se dice que se excitan y cuando vuelven a su estado natural, pues justamente emiten luz. A mí algo que se me hizo súper interesante es si esa reacción, pues se podría eventualmente como utilizar, o si ya se utiliza, para justamente generar luz de forma como artificial, ¿no? O sea, si por ejemplo ese experimento se podría como eventualmente replicar y generar luz como en un foco, ¿no? Pero bueno, si alguien lo sabe, escriba. Pero sí, entonces todas estas partículas llegan a la termósfera. Y específicamente justo hay una región que se llama la ionosfera, que son justamente estas partículas que están, porque recordemos que los átomos están constituidos de neutrones, electrones y protones. Y los que normalmente saca el Sol son electrones, entiendo, y que también pueden ser protones. El punto es que justamente ellos llegan a completar los átomos que están incompletos, que ahora habitan en esta capa de la atmósfera. Y entonces ahí es justamente cuando se retiran nuevamente estas partículas que se crea la luz. Y pues los colores justamente pues dependen del gas, como decíamos. Y pues sí, esto también por ende depende de la altitud, ¿no? Porque pues dependiendo de qué tan arriba o abajo esté, va a ser el distinto elemento con el que se va a topar para crear la reacción que va a crear la luz, ¿no? Ajá, en esto mismo de excitación y relajación de estos protones, se puede ver justamente como eso, ¿no? Como si fueran pequeñas, para tenerlo como muy visual, es como si fueran pequeñas bolitas que se están moviendo muy muy rápido, como si estuvieran muy emocionadas. Por eso el término de que pues están como pues sí, ¿no? Como excitadas, ¿no? Como emocionadas, por decirlo de cierta forma. Y justo al pasar por este proceso de relajación, o sea, pasar ya algo más tranquilo, es justo que en este proceso crea pues la luz, ¿no? Exacto. Que es la que se ve. Y también, pues por eso normalmente no es como que estén
pues absolutamente todo el tiempo las luces polares, ¿no? Sino que justamente depende de que se den las condiciones. Exacto. Pero también a esto se tiene que considerar que no es que el viento solar cree estos elementos, que es un error que a veces se llega a tener, que se cree que las luces boreales justo lo que provocan es la presencia de estos gases que a veces pueden ser dañinos, como el metano, como el nitrógeno, por ejemplo. Pero no, en realidad solo llega a hacer reacción con lo que ya está en la Tierra. No crea nada físico Sí, claro. ni altera nada en ningún lugar en donde se vea. Y de hecho, pues, o sea, está demasiado arriba, ¿no? Nosotros, pues... Ni en cuenta. O sea, para que nos demos una idea, pues justamente en la primera capa, estando en la Tierra, la toposfera, justamente ahí se produce el clima. Y pues, o sea, para nosotros el clima ya es algo así como, wow, las nubes hasta arriba, ¿no? O sea, no. Sí, no. De hecho, también otra cosa que está muy interesante y como para dimensionar como qué tan alto es esta reacción o la ubicación de estos gases, pues que justamente pues están, o sea, las auroras se crean en una capa superior a la que tenemos, que justamente nos ayuda para quemar o desintegrar meteoritos que podrían pues impactar en la Tierra, ¿no? Está primero la mesosfera, que es justamente donde se destruyen todos estos meteoritos, y después arriba está la termoesfera, ¿no? Entonces es que considerar que se sabe que muchos meteoritos impactarían en la Tierra a diario, chiquitos obviamente, pero pues justamente se desintegran en esta capa y es tan alejada que ni la luz vemos de cómo se va desintegrando, ¿no? Sí. Y pues de hecho también está loco porque el verde y el rojo resulta que pues es el caso de cuando las partículas reaccionan con iones de oxígeno, que también vi que también depende, o sea, en qué parte de la capa donde se crean, o sea, en qué altitud de la termoesfera se crean, para que también depende del color, eso también. Y que el azul y el violeta justamente son cuando las partículas chocan, pero con iones de nitrógeno. Y bueno, hablando justamente todavía del campo magnético, pues justamente que, como decíamos, ¿no? Que vaya, la Tierra en realidad es un imán gigantesco, ¿no? O sea, normalmente pues los imanes tienen ambos lados, ¿no? Que normalmente pues es como el sur y el norte. Ajá. Los magnetos normalmente también lo tienen, que es pues una fuerza son fuerzas que se traen mutuamente, ¿no? Y de hecho está muy interesante porque así es como pues la Tierra se protege de justamente todas estas partículas que hay en el espacio. Y pues a mí también me llama mucho la atención cómo se crea. Y es que resulta que para crearlo, pues vaya, sabemos que en la Tierra también hay capas, ¿no? Además de las que pues hay después del nivel del mar, pues justamente también hay capas hacia adentro, ¿no? Y resulta que justamente pues hay movimientos de iones de metales fundidos en el interior de la Tierra, que son justamente los que se ocupan, entre otros varios movimientos, de crear el campo magnético. De hecho, justamente el movimiento que justamente es producido por el hierro fundido, que se suele encontrar en el núcleo externo, porque vaya, pues sí, ¿no? O sea, la Tierra tiene varias capas. El núcleo está constituido del núcleo interno y externo, y justamente este hierro fundido está en la parte externa. Y pues el movimiento que crea el hierro fundido crea corrientes eléctricas
que justamente pues se le llama el efecto del dínamo, específicamente el dínamo terrestre, ¿no? Y claro que también la rotación de la Tierra también influye en la creación del campo magnético. Además de que también en esta capa exterior del núcleo hay convección de estos metales, que justamente pues es como una lámpara de lava, ¿no? Que tenemos dos elementos y resulta que un elemento, pues, haz de cuenta que como que se transporta a lo largo de ese otro líquido, ¿no? Porque vaya, sabemos que justamente el núcleo interno de la Tierra, pues es muy, muy caliente, ¿no? De hecho, justamente es sólido. Curiosamente, de hecho, dicen que las presiones tan altas son justamente lo que lo mantiene sólido. Y también está compuesto de hierro y níquel, pero es muy, muy caliente. De hecho, las del núcleo exterior están entre las 3200 y las 46000 grados Celsius. Y pues ese es el externo, ¿no? La temperatura del externo. El interno es muchísimo más caliente. Y bueno, entonces, resulta que en este núcleo interno hace mucho calor y en el núcleo externo están estos dos elementos también, hierro y níquel, pero líquidos. Entonces ahí es justamente donde se crea la convección de metales y pues un metal sube caliente, ¿no? Y cuando llega a la parte superior de este núcleo externo, se enfría y vuelve a bajar. Y así es el proceso continuo de cómo se calienta y cómo se enfría y cómo justamente entonces se crea este movimiento que, combinado con la rotación de la Tierra y el campo magnético protector del planeta, pues es justamente, pues, vaya, así es como se crea el campo magnético de la Tierra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es impresionante que tengamos todos estos mecanismos para que pues puedan existir las auroras, ¿no? Sí, es que se junten demasiados factores para hacerlas posibles. Sí, exacto. Y también esto de que justamente que esta reacción que se ve tan grande y tan fuerte en realidad no crea ningún cambio dentro de la atmósfera ni dentro de nada, ¿no? O sea, simplemente es casi como un espectáculo visual. Uh-huh. Y es que se ha comprobado que en realidad no cambia nada en el ambiente, no induce ningún crecimiento, por ejemplo, vegetal, ni modifica ningún sistema biológico. O sea, ahora sí que parece que existen solo para mostrar la luz. Ajá, sí, el espectáculo. Sí. Aunque claro está que pues el campo magnético como tal pues sí tiene muchas funciones, ¿no? Sí, ahora sí que muchos científicos han tomado las auroras boreales como un recordatorio de lo enlazado que está todo tanto en la Tierra como en el espacio, ¿no? Uh-huh. Justo que pues no podría existir las auroras boreales si no existiera el campo magnético de la Tierra. Uh-huh, y los vientos solares. Y la atmósfera. Sí, y que si en la Tierra, por ejemplo, faltara alguna de las tres cosas, pues no habría vida como se le conoce. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque claro, pues simplemente no existirían las condiciones, ¿no? Sí. Se puede ver como en Júpiter o en Saturno, que también tienen sus respectivas auroras boreales, que aunque tengan casi todo, por así decirlo, bien, pues aún así ahí no hay vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces sí es ahora sí como que un conjunto muy grande de cosas que tienen que suceder, tanto para que las auroras boreales puedan ser posibles como también para que nosotros podamos verlas, ¿no? Uh-huh, sí, y de hecho, o sea, el campo magnético pues es también súper cambiante, ¿no? Porque, o sea, a mí me explotó la cabeza justo cuando me di cuenta que pues el núcleo externo pues es líquido, ¿no? Y justamente pues no es como que tenga vaya, que siempre esté pasando exactamente igual, ¿no? Lo que voy es que justamente por esa variación
pues justo de repente el campo magnético también varía, ¿no? Tiene diferentes direcciones de vez en cuando, o incluso la intensidad, o sea, con qué fuerza está trabajando el campo magnético también varía. De hecho, hay también una variación que es a causa de, pues, el paso del tiempo, y se le conoce como la variación secular. De hecho, ha habido registros que los polos se modifican, o sea que de repente pues donde era norte ya no es norte, ¿no? Uh-huh. Y eso también es muy interesante porque pues además de que nos protege de vientos solares que los desvía, pues también protege a la misma atmósfera y a la vida en la Tierra, ¿no? O sea, si nosotros si nosotros no estuviéramos protegidos con el campo magnético, pues no podríamos vivir, ¿no? O sea, que estas partículas del viento solar impacten directamente contra la Tierra, pues tendría un daño significativo, ¿no? Uh-huh. Sí, no se podría. Según todo lo que se conoce, sería un planeta muerto. Oh, ajá. Entonces, justamente, y también que sirve de orientación para muchos animales, ¿no? Por ejemplo, si tienen que, como las ballenas que platicábamos el otro día, que justamente tienen que ir de Norteamérica a Suramérica también, ¿no? Uh-huh. Que hacen todo este recorrido y pues se guían a través de los del campo magnético de la Tierra. Claro que pues por eso también tenemos las brújulas, ¿no? Que funcionan las aves y otros animales que migran, justamente lo podemos ver en un concepto más como cercano a nosotros, justo en esto de las brújulas, ¿no? Nos ayudaron durante siglos a guiarnos, nos enseñaron dónde estaba el norte y por ende ayudaron a cientos de generaciones a poder llegar, incluso ahora, a donde tienen que estar, ¿no? Uh-huh. Muchos sistemas, aunque de pronto digan, pues es casi muchísimo que no se usa ya una brújula, no es cierto. Muchos sistemas actuales y que se consideran de tecnología de punta siguen usando el mecanismo de que se puede considerar de brújulas, porque pues efectivamente es algo que nunca va a fallar, ¿no? Gracias a nuestro sistema pues magnético, es algo que sea la tecnología que sea, no tiene una manera de fallar. Sí, exactamente. Y justo además también de que pues sirve para otros animalitos para ubicarse y saber a dónde tienen que ir, pues resulta que si el campo magnético se ve también muy modificado, podría cambiar, pues vaya, habría variación diurna y también eventualmente tormentas magnéticas, que también es interesante, pues que es una tormenta magnética, ¿no? Porque, vaya, justo decíamos que las auroras boreales no tienen realmente como un impacto negativo, pero ¿qué pasa justamente cuando a lo mejor estos vientos solares son muy cargados, que justamente pues vengan de la corona solar, que sean estos vientos muy rápidos, con partículas que viajen muy rápidos, pues sigue siendo como inofensivo? Y pues de hecho esto se ha visto, y de hecho ya ha habido ocasiones en donde ha sucedido este fenómeno de que sale justamente de este tipo. De hecho, hay un evento llamado Evento Carrington, que fue del 1 al 2 de septiembre de 1859, en donde justo fue la tormenta geomagnética, porque esta sí fue considerada tormenta geomagnética, causada por la eyección de masa coronal del Sol, uh-huh, que justo fue la que causó que se vieran las auroras boreales en el sur del Caribe, y lugares como Cuba tuvieron pues la oportunidad de verlo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero pues ahora sí que durante estas fechas, pues ahora sí que más que el susto, pues no vieron muchos cambios, más que en algunas personas que se hayan podido fijar en ese momento en sistemas que hayan funcionado tipo brújula, pudo haber
ha habido una falla leve, pero pues aún así que para el sistema pues es significativa. Y también se sabe que ahora sí que las auroras en sí, digamos que de hecho se les considera como un fenómeno estético natural, Órale. nada más están de vista, pero si se investiga lo que está detrás justamente dentro de esto, además de poder tener la oportunidad de investigar las distintas variaciones en la actividad solar a través del tiempo, porque pues si de pronto hay un registro justo en Mesopotamia de un año concreto en donde se vieron las luces, quiere decir que ese año hubo bastante actividad solar, ¿no? Y también ahora se sabe que también tienen un papel bastante, bueno, pueden tomar un papel bastante significativo para que se pueda producir la falla de los sistemas tecnológicos que tenemos actualmente. Porque eso sí se podrían ver afectados, ¿no? Sí, por una tormenta. Por tormentas fuertes geomagnéticas falla la luz, el internet y sistemas tecnológicos pues que damos por hecho actualmente, ¿no? Ahora no se ha visto como tal, pero de hecho científicos han previsto que según actividades solares, si llega a haber ciertos fenómenos, podríamos quedarnos, por ejemplo, sin internet desde semanas hasta meses, en lo que se recupera justamente pues Toda la instalación. Toda ¿no? la instalación, justamente. Ajá. Puede ser desde algo muy leve hasta algo más fuerte. Fallas en la luz, que también son muy, muy comunes. Y de hecho, una de los avances que se consideran más importantes dentro del papel de las auroras es la investigación de las llamadas ondas de Alfvén, que son llamadas así gracias a un premio Nobel de la física llamado Hannes Alfvén, que publicó en 1942 en la revista Nature la existencia de las ondas magnetohidrodinámicas, que son perturbaciones veloces que emanan desde el Sol hacia afuera a lo largo de los campos magnéticos, que van transportando energía electrodinámica. Ahora sí que estas serían las ondas por donde viajan las partículas que causan las auroras boreales. Y justamente se manifiestan como oscilaciones en la corona del Sol, y se cree que son las responsables de que la corona solar sea muchísimo más caliente que la propia superficie del Sol. Y justamente estas tienen un papel bastante importante en la aceleración de electrones que originan las auroras boreales. Por lo que ahora sí que investigar las auroras hace que se sepa más sobre estas ondas y por ende se pueda saber más pues de ellas, ¿no? De ellas y de pues al final el impacto detrás del fenómeno que sí puede repercutir pues en nosotros, ¿no? De hecho, estas ondas son las responsables de la variabilidad de que la luz de las auroras sean más o menos intensas. Okay. También gracias a misiones especializadas de observación espacial como la misión Temis de la NASA, se ha logrado mapear con bastante precisión cómo se originan las subtormentas geomagnéticas que pues igualmente provocan auroras y que también se representan como burbujas de plasma en la magnetosfera que se desplazan y reconectan magnéticamente liberando energía y por ende también los arcos luminosos. Por lo cual, gracias a esto también se llegó a conocer que como tal las auroras se pueden considerar como procesos. Se terminó de consolidar la idea de que las auroras son procesos magnéticos a decenas de miles de kilómetros de altura, guiadas justamente por el conjunto de las ondas de Alfvén y también por el campo electromagnético de la Tierra. Ahora sí que
es como un juego de imanes. Sí, es que literal, un juego de imanes gigante. Sí. Y también en el papel más físico que pueden dar las manifestaciones de los vientos solares y la magnetosfera, se ha permitido, gracias a la investigación de estos, el estudiar la conducta del plasma espacial en los cinturones de radiación. Cinturones como el cinturón de Van Allen, que son 2 zonas de la magnetosfera terrestre, donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, originadas en su mayor parte debido al viento solar, que es capturado por el campo magnético terrestre. Se les llama así por su descubridor, James Van Allen, y que fueron descubiertos gracias al lanzamiento del satélite estadounidense Explorer 1, que por cierto falló la primera vez. Y estos 2 cinturones principales de la Tierra se extienden en una altitud de entre 640 a 58,000 kilómetros por encima de la superficie. También para que nos podamos hacer una idea de lo alto que es todo esto, no nos afecta para nada. En lo directo. Y en cuya región varían los niveles de radiación, que pues justamente los vientos solares traen también radiación. Y se cree que la mayoría de las partículas que forman los cinturones proceden del viento solar y de otros rayos cósmicos, por lo cual pues también está hilado a las auroras, ¿no? Aunque los vientos cósmicos son diferentes, ¿no? Sí, son los que... en el área solar es donde estarían ligados y su investigación aporta a esta. Y al atrapar el viento solar, el campo magnético desvía las partículas energéticas y protege la atmósfera pues de destruirse. Y los cinturones que se encuentran en la región interior del campo magnético de la Tierra, los cinturones que atrapan electrones y protones energéticos, junto con otros núcleos como las partículas alfa, que son mucho menos frecuentes, y otros. También estos cinturones ponen en peligro a los satélites porque justo tienen que tener componentes que son bastante sensibles a estos sistemas, a la radiación y a los procesos que se dan, incluso magnéticos, por lo cual es necesario blindar adecuadamente, pero también esto significa que durante la actividad solar repentina o muy fuerte, hay riesgos de que justamente esto provoque, incremente la falla de las tecnologías como satélites, que pues son lo que interconecta todo. Para que no pase lo de los 4 fantásticos. Ajá. Comunicaciones, sistemas eléctricos, incluso vuelos espaciales. Por ende, también es muy importante en este aspecto su investigación, ya que se puede saber desde cómo pueden fallar telecomunicaciones a GPS, o cómo pueden fallar literalmente satélites o misiones espaciales, que pues se pueden evitar incluso tragedias, sabiendo que pues justamente esta actividad va a provocar un aumento de auroras y una falla de tecnología. Pues ya se sabe que pues se tiene que retrasar lo que se esté planeado para pues poder así evitar pues que suceda cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Sí, son una cosa muy interesante las auroras, pero yo creo que vale la pena también ir a verlas. Sí. Y justamente, pues hablando de eso de ir a verlas, está bastante interesante también, pues si se pueden predecir, ¿no? Porque, pues vaya, un espectáculo como ese, yo creo que sí valdría la pena averiguar cómo, cuándo ir a verlo. Sí. Entonces, pues está muy interesante porque sí se puede predecir definitivamente, y de hecho justo va muy ligado pues a la velocidad que justamente tienen las partículas en el viento solar, pues en cuánto tiempo van a llegar a la Tierra.
cuando justamente es un viento solar, pues lento, el de 400 kilómetros por segundo, tarda más o menos unos 3 días en llegar a la Tierra. Lo que a esa velocidad en la Tierra, pues era de aquí de México a Madrid 28 segundos. Y para que, o sea, es que a mí me vuela la cabeza las dimensiones del espacio, ¿eh? Pero justo, con esa velocidad, lo que uno recorre en 12 horas en la Tierra, de esa distancia de Madrid, México, sí, 28 segundos. En ir del Sol a la Tierra, 3 días. Sí. O sea, es mucho. Bueno, y los que justamente son que tienen el viento solar más rápido, que son las eyecciones de masa coronal, los que alcanzan 3.200 kilómetros por segundo, tardan aproximadamente en llegar 15 minutos. Esas a lo mejor son un poquito más difíciles de predecir, ¿no? Pero pues creo que esto es también interesante, ¿no? Vaya, si uno logra ver justamente estas predicciones, pues a lo mejor y sí, ¿no? O sea, pues vaya, no es así de que instantáneo. Si son muy bonitas, si van a ser con mucha intensidad, mucha duración, eventualmente sí va a ser muy repentino, ¿no? Es lo que yo entiendo, pero si a lo mejor tienen menor intensidad, son más predecibles, ¿no? Esa es la cuestión. Y pues evidentemente, como decías, pues hay el cinturón en donde es más factible que pues se vean, y este cinturón pues engloba a varios países, ¿no? Que se les llama justamente las zonas aurales, que pues es principalmente alrededor del polo, ¿no? Porque de repente, pues como decíamos, el polo sur suele ser un poquito de difícil acceso. Entonces, el polo norte es más, pues sí, accesible en este sentido. Y países como Noruega, Finlandia, Suecia, Islandia, incluso en Canadá y en Alaska, también justamente pues se pueden ver las auroras, porque son regiones que están cerca al círculo polar ártico, ¿no? Las ciudades que están más pegadas a este sitio pues son pues mejores, ¿no? Para poder ver este escenario, pero también, por ejemplo, Groenlandia, Rusia, y pues a mí me encanta que independientemente del continente, pues hay posibilidad de verlas, ¿no? En Escocia también se ven, y de hecho ahí se les llamaba tradicionalmente The Merry Dancers, o los alegres bailarines, porque había leyendas que imaginaban batallas de espíritus o guerreros en el firmamento, y que justo digamos que el fervor de esas batallas era lo que causaba las luces. ¡Órale, qué bonito! Incluso en la actualidad siguen saliendo historias que pues cada vez se considera más que están siendo fruto de la imaginación gracias a la ciencia, pero que de hecho siguen surgiendo leyendas e historias sobre lo que podría haber detrás de las auroras boreales, y que aún así pues para alimentar el imaginario colectivo pues funcionan muy bien, ¿no? Me imagino. Que por ejemplo, un ejemplo que se hizo muy popular hace unos años fue el de unos libros que justo se llaman así, Las luces del norte, de Philip Pullman, en donde las auroras boreales son como ventanas a otras dimensiones, y es o al menos en el primer libro es ahora sí que una pieza clave para que se desarrolle toda la historia, y que después ya se hizo más famosa por una serie que se llama His Dark Materials, o La materia oscura, que de hecho pues está muy buena. ¿Es en Netflix? No, me parece que es de HBO. Sin publicidad. Pero los libros son aún mejores. Yo recomiendo más los libros. Evidentemente. Que igualmente. Sí, siempre, ¿no? Sí, siempre es una trilogía que se llama así, La materia oscura. Y que también, aún así, afuera de esas, siguen surgiendo bastantes pues historias, ¿no? Interesantes sobre, pues sí, puede ser fantasía, pero aún así es padre, un ¿no? espectáculo así, sí. Creo que
da la puerta abierta a la imaginación y a las Sí. historias mágicas. Y además porque cuando hablamos del campo magnético, pues no se ve, ¿no? Y de repente es como, ay, esa cosa que yo no veo está Causando esto. ajá, esta maravilla. Ujú. Sí. Y pues de hecho también pues hay varias condiciones que normalmente son las ideales, que curiosamente mientras, o sea, la noche debería de ser fría para que sea más factible o más propenso a crearse las auroras, pero también evidentemente, el cielo tiene que estar despejado, ¿no? Porque como explicábamos, pues en la primera capa de la atmósfera es donde se crea el clima y pues las auroras se crean en capas superiores, entonces pues necesita estar despejado el cielo para que pues se puedan vislumbrar mejor, ¿no? Y de hecho hay también meses donde es también más factible que se pueda ver, y justamente estos son de septiembre a abril, o sea, justamente pues en otoño, ¿no? Justo ahí por donde va el otoño y la primavera. Y pues sí, pueden ser aleatorias, ¿no? Pueden predecirse, todo también depende de pues las condiciones. De todo. De todo, exactamente. Ok, bueno, pues así terminamos un episodio más que se me hizo muy interesante. De algo muy mágico. Sí, espero que justamente, como dice nuestra despedida, los seduzca a todos a seguir admirando la gran capacidad del mundo. Bueno, sí. Entonces, así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.